Gracias, amados. Cuando yo tenía 28 años, cuando yo tenía 18 años, yo decía que a mis 28 años tenía que haber encontrado ya el éxito en la vida. Decía que en esa edad ya tenía que tener una dirección, un norte, pero también tenía que tener reconocimiento, pero también tenía que tener una economía estable, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito obviamente a través de lo que yo hacía en ese tiempo, que era la música, y pues toda mi vida lo busqué, ¿no? A través de lo que tenía, que era la música. Sin embargo, a los 28 lo que encontré fue una esposa, una hija, una familia y una iglesia. Y para muchos el éxito tiene los mismos parámetros y la misma forma del éxito en el mundo, pero es tan relativo y subjetivo la medida del éxito que cada uno puede tener, que definitivamente solo el que se considera a sí mismo exitoso, en sí mismo es exitoso. ¿Cómo puedo yo decirte a ti que soy exitoso si bajo tus medidas de éxito tal vez yo sea un fracasado? ¿Cómo pueden decirle al mundo que Jesús es una victoria, un éxito, si bajo las medidas del mundo es un hombre que murió en una cruz? ¿Cómo pueden decirle a los demás que el apóstol Pablo es el gran apóstol de todos, si murió viejo, solo, en una prisión, en cárceles y en enfermedades? Entonces sí es un poco relativa la medida del éxito que cada uno de nosotros tengamos. Sin embargo, yo a los 28 encontré lo que Dios consideraba para mí que era el principio del éxito: una familia, una iglesia, un propósito en Cristo. Y efectivamente hoy puedo decir, muchos años después, que sí soy un hombre de éxito. Sí llegué a tener ese éxito que estaba buscando. Sí me considero una persona exitosa, sí me considero una persona plena, sí me considero una persona muy agradecida por lo que Dios ha hecho en mí, no por lo que yo pueda hacer realmente, sino por lo que Él hizo por su gracia en mí. Ahora, ¿cuál es la definición humana del éxito? Mire, dice en las definiciones de diccionarios que el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, un negocio o de una actuación. Asimismo, también hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. La palabra como tal viene del latín exitus, que significa salida. El éxito por lo general se asocia al triunfo o al logro de la victoria en algo que nos hayamos propuesto, así como la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos. De allí que el éxito también se le relacione con el reconocimiento público, la fama y las riquezas. Y hay unos patrones que en el mundo nosotros podemos ver que están relacionados con el éxito, o que están dentro de lo que es toda esta cadena de éxito: felicidad, aceptación, victoria, reconocimiento, fama y riqueza. Pero veamos todas estas aparentes bendiciones a la luz de la palabra de Dios, y por qué no compararlas como las ve el mundo, como la ven en la sociedad y cómo las ven en la palabra de Dios. La felicidad para el hombre es encontrada por resultados humanos. Para alguien lo hace feliz estar en Cancún, para alguien lo hace feliz ver una película de humor, para alguien lo hace feliz comer galletas Oreo con leche, para alguien lo hace feliz dar un beso, dar un abrazo, jugar con sus hijos. Pero todo definitivamente en el mundo, para la humanidad, todo es resultado, es producto del trabajo humano. Hay que hacer algo para ser feliz. No simplemente llega la felicidad porque estamos acostados en la cama pidiéndole a Dios: Dios, hazme feliz. No, hay que buscarla. Muchos dicen que la felicidad está dentro, ¿no? Solo hay que descubrirla en el mundo. Sin embargo, la felicidad bíblica, o como la Biblia dice que se produce ese sentimiento
esa emoción llamada felicidad. En el Salmo 16:11 dice: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de felicidad. Estando a tu lado seré siempre dichoso. La Biblia dice que la felicidad viene al hombre por la presencia de Dios. Viene por estar al lado del Señor. Viene por convivir con esa presencia, con esa actividad espiritual de estar con el Espíritu Santo. Entonces, bíblicamente, la felicidad no se produce por algún trabajo humano, por algún esfuerzo humano. No se produce por una actividad recompensada por felicidad. La felicidad para la Biblia es el producto de la presencia de Dios. ¿Cómo es de diferente este concepto, no? Así que hay personas que pueden estar desgraciadamente en el mundo, pero muy felices en Cristo. Amén, ¿están conmigo? Hay personas que aparentemente para el mundo dicen: ese es un pobre infeliz, mírenlo, soltero, viejo, sin plata. Pero en Cristo tal vez es un apóstol Pablo, amados. Es un hombre que dice de él mismo: he peleado la buena batalla, he vencido, soy un vencedor. ¿Quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Tengo herencia en los cielos, herencia eterna. Es un hombre pleno, muy feliz. Es un hombre que, es más, llama a que sus discípulos sean felices, gozosos en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, en medio de azotes, en medio de persecuciones, en medio de calumnias, en medio de angustias, en medio de tormentas. Pablo hace el llamado a sus discípulos a que sean felices. Filipenses 4:14 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo está hablándole a una iglesia que está siendo perseguida, a la cual sus hombres los están asesinando. Los romanos y las mujeres están quedando viudas con sus hijos. A esa clase de iglesia Pablo les está diciendo: sean ustedes felices. Pablo les dice. Entonces, la felicidad para la palabra de Dios no es otra cosa y no se puede conseguir de otra manera diferente, sino con la presencia de Dios. La felicidad, tal vez para algunos, se las dé un matrimonio, una mujer, una familia. Pero un matrimonio, una esposa, un esposo, unos hijos, sin la presencia de Dios, tarde o temprano van a sufrir el vacío de haberse dado cuenta que fueron creados con un propósito y no lo han encontrado. Así que lo único que puede hacer feliz, realmente feliz, gozoso un matrimonio, es la presencia de Dios en ese matrimonio. Es lo que hace que haya felicidad en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, de las tormentas que pueden ocurrir de pareja. El Espíritu Santo y la presencia de Dios es lo que hace que nosotros permanezcamos en paz y gozo. Lo único que puede hacer feliz a un hombre es la presencia de Dios. A pesar de que esté solo, a pesar de que no tenga el mejor empleo, a pesar de que no tenga el emprendimiento, a pesar de que no se haya desarrollado en su vida personalmente y no tenga riquezas y muchos bienes, aquel que tiene la presencia de Dios realmente ha encontrado esa fuente de agua viva que Jesús le decía a la samaritana, de la cual nunca más tendrá sed. Esa plenitud y esa felicidad la trae la presencia de Dios. Pero hay otra palabra que el mundo le llama éxito, y es la aceptación del mundo. Y en el mundo todos están buscando hoy en día aceptación, ¿no? En el mundo muchos están viviendo hoy por un like, por un me gusta, por unos seguidores, porque alguien en sus redes sociales les pueda dar un me gusta. Y realmente la aceptación del mundo no depende realmente de nosotros. Depende de lo que el mundo quiere aceptar, y eso también es subjetivo. Hay personas que le gustan personajes patéticos en internet y les dan me gusta, como hay otras personas que no les dan me gusta y son tremendamente valiosos y educativos en internet. Entonces realmente la aceptación del mundo hoy en día es una suerte de ambigüedad que no está basada en los valores, amados. No está basada en los valores. Por tanto, si tú estás buscando la aceptación del mundo, estás buscando
una fantasía irreal, es algo que no existe. Yo tengo muchos seguidores en redes sociales junto con mi esposa, pero nuestros seguidores en redes sociales son bastante diferentes a los seguidores de otros creadores de contenido, de otros influencers. Te voy a explicar por qué. Porque hay dos clases de personas en redes sociales: unos que te siguen y otros que son comunidad. Así que aquel que realmente es un influenciador en internet es aquel que lo sigue una comunidad, no simplemente una persona que le pone un like eventualmente o que está esperando que alguien cuente un chiste. Y se lo puedo comprobar. Cuando estuvimos en Houston predicando, venían de 3 horas y media de conducción a League City, donde nosotros estábamos. Atravesaban casi todo el estado de Texas para vernos predicar, y nos decían: venimos desde 3 horas manejando para verlos predicar a las 11 de la noche, varias parejas. Y ahí fue cuando yo entendí, dije: esta es la diferencia entre la aceptación del mundo y la aceptación por Dios, la aceptación de una comunidad. ¿Estás entendiendo? Entonces, recibir de aceptación del mundo, puede recibirla de muchas formas: haciendo el ridículo en internet, regalando dinero, regalando cursos, regalando cosas de valor. Pero la aceptación de Dios, por la cual el mundo te honra, solo se puede encontrar a través de Dios, amados. No hay otra forma. No hay otra forma. Dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que todo que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De tal manera, amados, que cómo yo encontrar la aceptación de Dios, siendo su amigo, rechazando las ofertas del mundo, rechazando mezclarme con el mundo, rechazando las estrategias del mundo, rechazando la comida del mundo. Obviamente la palabra de Dios dice: ustedes están en el mundo, y nosotros no nos podemos aislar en una montaña como los budistas para alejarnos del mundo. No, todo lo contrario. Nosotros tenemos como cristianos que aprender a estar en el mundo, pero pararnos firmes en nuestras convicciones, así como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos que estuvieron en Babilonia, literalmente el mundo, pero nunca comieron la comida de ellos, nunca se vistieron como ellos, nunca llevaron las costumbres de ellos, y a pesar de que los iban a quemar en un horno ardiendo, nunca se postraron a los ídolos de ellos, a la estatua de Nabucodonosor. Entonces fíjate cómo lograr la verdadera aceptación, cómo lograr pertenecer a la comunidad de Dios, que sea fiel y que no sean simplemente seguidores, sino una comunidad, discípulos. Eso es una gran diferencia. Te aseguro que si yo hago una campaña en internet para ayudar a alguien, a mí sí me van a ayudar. Pero te aseguro que si viene, no sé, alguno de estos influencers que hacen bromas a hacer una campaña de ayudemos a esta persona, nadie se lo va a tomar en serio, porque son simples seguidores, no son una comunidad. Así que en Cristo, amados, nosotros nos hacemos amigos del Señor, y esa amistad con el Señor hace que nosotros seamos verdadera influencia en el mundo. Así que el éxito de ser influyente en el mundo bajo las estrategias del mundo es una mentira, amados. Cualquiera que quiera ser influyente en el mundo va a tener que orar, va a tener que ayunar, va a tener que buscar de Dios, va a tener que tener un testimonio real que mostrar, una carrera en Cristo, una batalla peleada, una historia, unas cartas abiertas que muestren la obra de Dios en su vida, unas llagas en su cuerpo que muestren el trabajo de Jesús en él, el sacrificio, la abnegación. De otra manera no hay aceptación, amados. De otra manera tienes que vivir bajo las estrategias del mundo o convertirte en un payaso en redes sociales para que te sigan y para que te acepten, porque la aceptación del mundo no es la aceptación de Dios. ¿Están conmigo, amados? Entonces el éxito
de ser aceptado en el mundo realmente es un gran fracaso, porque ser aceptado por Dios implica ser influencia en el mundo. Y el que es influencia en el mundo porque Dios está en él va a tener tantos enemigos como amigos. Amén. Pero el mundo también dice que las victorias son el éxito, las victorias que uno encuentra aquí personales: terminar una carrera, comprar una casa, ganarse un título, ganarse un puesto, ganarse a la más bonita de la iglesia, ganarse al millonario de la iglesia soltero. Piensan que eso es una victoria en el mundo. ¿Y es una victoria para quién? Pues realmente es una victoria para solo esa persona que la consigue, porque se la presentas a tus vecinos, a tus amigos, y a nadie le importa realmente. Cuando tú cuentas tus victorias personales y tus batallas personales, tienes que tener mucho cuidado de quién se la cuentas, porque a la mayoría no le importan, no le interesan. Entonces solo te van a ver para criticarte, para juzgarte o para decirte cómo lo debes hacer, y finalmente nunca van a estar realmente contigo, sino al lado de ti. Así que la victoria personal, amado, es irrelevante. Y todas esas victorias son irrelevantes. Dice la palabra de Dios que nuestras obras, nuestras victorias, nuestro trabajo para el Señor son un trapo de inmundicia. Irrelevantes. A Dios no le interesa si eres un profesional, no. A Dios no le interesa y no lo mueve de su trono si tú ganaste $1 millón, no, Él es más rico que tú. A Dios no le interesa si te casaste con la mujer 10 que soñabas, no. Él es más sabio, es soltero, más poderoso todavía, puede estar solo. A Dios no le interesa si te compraste un auto último modelo. A Dios no le interesa incluso si sacaste de la pobreza a una nación o si alimentaste a todos los niños del África. ¿Ves? Porque esas son victorias personales, hacen parte del yo, hacen parte del ego, amado. Son vanidad. El rey Salomón la llamaba vanidad, decía: todo lo que hay debajo del sol, debajo del cielo, es vanidad. Entonces, ¿qué es una victoria verdadera en el Señor? La palabra dice, Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y tuvo una victoria sobre ellos en la cruz. Jesús es el único en el mundo que realmente ha alcanzado una victoria en lo celestial, en lo espiritual, en el reino sobrenatural, que es una victoria por encima de todas las otras. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque para el cristiano las otras victorias son irrelevantes en Cristo. Y no estoy diciendo que sean innecesarias, que no sean importantes y que no sean buenas, ¿ok? Estoy diciendo que si no lo haces igual, fresco, ¿sí? No pasa nada, tranquilo. Que si lo haces igual, ok, manito arriba. ¿Ves? Pero si no vives en la victoria de la cruz del Calvario, cualquier cosa que hagas tal vez sea una equivocación, porque dice la palabra que en la cruz del Calvario el Señor ya nos dio lo que nosotros perseguimos. En la cruz del Calvario el Señor nos hizo ricos. Ya hay victoria para ti, quiero decirte. No tienes por qué estar persiguiendo riquezas, es un error. Ya eres rico por la obra de la cruz del Calvario, escrito está. La palabra de Dios nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ya eres sano, ya tienes salud, es más, por las llagas de Cristo. Así que no importa si vuelve el seguro social o si acaban con la salud de nuestro país, eres sano en Cristo, ¿sí? Que hagan lo que quieran, al fin de cuentas tengo mi salud por Cristo. No estoy dependiendo de una victoria natural, porque ya Dios me dio una victoria sobrenatural que opera sobre mí. En la cruz dice que fue llevado nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra angustia, los que nos perseguían, la plenitud de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos. En la cruz fue cargado todo, amados, y puesto a nuestros pies para usarlo, para vivirlo. Entonces cualquier victoria al lado de la cruz se queda insignificante, amados. De tal manera que la victoria en Cristo es vivir en las promesas de Jesús. Esa es la victoria más grande.
No hay nada más que yo pueda añadir, se los prometo, a la obra de la cruz del Calvario. No hay ninguno de nosotros que vuelva a hacer lo que Jesús hizo. No hay ninguno de nosotros que siquiera se compare a lo que Él hizo con los demonios. No hay ninguno de nosotros que siquiera pueda alcanzar la sanidad que Él nos entregó en las llagas de la cruz. No hay ninguno de nosotros que pueda siquiera alcanzarse a la paz que nos dio, acercarse a la paz que nos dio en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros puede alcanzar una victoria que siquiera toque 1 centímetro de la victoria que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Entonces, una victoria para el cristiano, ¿qué es? Es lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz, amados. De tal manera que nosotros vivimos ¿en qué? En victoria, amados. Nosotros vivimos en victoria. Por eso el cristiano no está persiguiendo triunfos, persiguiendo victorias, persiguiendo galardones. ¿Por qué? No debería estar en eso, porque ya tiene el galardón más grande, tiene la victoria de su salvación asegurada, de su recompensa futura asegurada. El cristiano debería cantar victoria todos los días. El cristiano debería vivir, como dice el apóstol Pablo, más que vencedor. Estoy viviendo sobre una batalla, sobre una carrera que ya se me dio el título, la victoria, el galardón por promesa, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Despierta, iglesia. Para tener victoria, amados, en nuestro hogar, vamos a tener que llevar el hogar a la cruz del Calvario. Vamos a tener que llevar nuestra vida personal a la cruz del Calvario, a nuestra esposa a la cruz, a nuestro esposo a la cruz, a nuestros hijos a la cruz. Vamos a tener que pasar nuestro hogar y nuestra familia por la cruz del Calvario y decir: Señor, mi hogar, mis hijos, mi esposo, mi esposa están en una vida de victoria, porque en la cruz tú nos diste la victoria. Por más que me esfuerce, amados, por ganar el corazón de mi esposa, si no he ganado el corazón de Dios, nunca lo voy a lograr. Créanme eso. Porque dice la palabra que Él es el que inclina los corazones como las corrientes de un río a su parecer. Por más de que yo me esfuerce en educar a mis hijos en la palabra de Dios, en la Biblia, yo lo he hecho, amados. Nunca voy a lograr que sean salvos por lo que yo haga, sino por lo que ellos reciban del Espíritu Santo. Así que necesito de Dios en mis hijos, necesito del Señor y de un milagro para que mis hijos encuentren el camino, por más cosas que yo haga. Entonces, amados, tenemos que entender que la victoria ya nos fue hecha. Tenemos es que introducirnos en esa victoria, y eso es éxito en la victoria. Si tú caminas por el mundo haciendo empresa, haciendo proyectos, haciendo emprendimientos, está muy bien, amados. No está mal hacer empresa, no está mal hacer emprendimientos, no está mal hacer proyectos, pero tienes que entender que todas esas cosas ya fueron dadas en victoria en la cruz del Calvario. Así que tiene que cambiar tu perspectiva frente a lo que emprendes, y tienes que verlo como una victoria ya entregada en la cruz, en la cual tú te estás introduciendo y estás descubriendo. Es muy diferente a pelear contra el mundo, a pelear contra la economía, a pelear contra la competencia. Es muy diferente entrar en un mundo a descubrir lo que Dios ya me ha dado. ¿Estás entendiendo qué es vivir en la victoria en Cristo? Pero no solamente eso, dice la palabra de Dios que éxito en el mundo es encontrar reconocimiento, que tengan mi nombre en los anales del mundo y que todo el mundo me vea. Pero la palabra de Dios dice que el mundo nos va a aborrecer, amados. Entonces eso contradice un poco, o nosotros vivimos en esa contradicción, el paradigma que el mundo vive. En el mundo realmente el reconocimiento es sinónimo de éxito. Sin embargo, Juan 15:18 dice que el mundo nos aborrece porque aborreció a Jesús antes, y que si nosotros vamos al mundo, el mundo seguirá amando lo suyo, porque nosotros no somos de ese mundo. Pero el Señor nos eligió
para ser de Él, y por esa razón el mundo nos aborrece. Así que el cristianismo puro, amados, el puro cristianismo, la doctrina sana, como dicen algunos, va a tener que ser aborrecida por una grande facción del mundo. Van a tener que rechazarnos, van a tener que juzgarnos, van a tener que odiarnos. Una grande facción del mundo, si es que realmente estamos siendo reconocidos en el lugar donde tenemos que ser, que es reconocidos por Dios, amados. Así como Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:7, amados. Pablo sabía bien que su reconocimiento no estaba en este mundo. Mira el reconocimiento en términos bíblicos. El reconocimiento en términos bíblicos aparece después de tu trayectoria por este mundo. Pero muchos cristianos, muchos creyentes están persiguiendo ese reconocimiento en su trayectoria por este mundo, y se equivocan, porque a algunos no les va a ocurrir, a algunos no les va a pasar, y tal vez se encuentren peleando contra Dios, porque tal vez Dios tenga otro plan para ustedes. Tal vez tenga Dios otro camino que no sea tan reconocido aquí, pero muy reconocido allá. Lo que sí es seguro es que aquel que hace la voluntad de Dios, que busca la aceptación de Dios, el reconocimiento de Dios, la aprobación de Dios y no del mundo, en el cielo tiene su corona. Amén. Dígale a la persona que tiene al lado: en el cielo tienes tu corona. Amados, muchas veces nosotros en nuestra relación de pareja vivimos por lo que digan los demás. Hay parejas que viven en una relación tóxica, tortuosa, totalmente distorsionada por lo que digan los demás. Hay parejas que compran un auto, una casa, por lo que digan los demás. Hay mujeres que se casan con cierto tipo de hombres por lo que digan sus padres, y hombres que se casan con cierto tipo de mujeres por lo que digan los demás. ¿Sabes qué? Al mundo no le importas tanto como tú crees, pero Dios sí es el que tiene que reconocer tus obras, tus actos. Encomienda tus obras, tus pensamientos al Señor, y Él afirmará, Él reconocerá tus caminos. Así que si estás haciendo algo porque los demás lo vean, estás en el camino incorrecto, amado. Si estás teniendo una vida de mentiras, de apariencias, porque los demás lo vean, quiero decirte que estás en el camino equivocado, porque al único que realmente le importa es a Dios, y al único que realmente le debe importar lo que tú hagas es a Dios, y es lo que Dios piense de ti. Entonces, buscar reconocimiento en el mundo es innecesario, es irrelevante. Es más, según la Biblia, el reconocimiento en el mundo hace parte de las consecuencias del propósito de Dios en una persona. Así que si el propósito de Dios en una persona no incluye el reconocimiento del mundo, no esperes el reconocimiento del mundo. Hay cientos de misioneros, de hombres de Dios, totalmente impopulares, pero absolutamente vitales para la obra de Dios en este mundo. Hay cientos de escritores, de pastores, de maestros, de evangelistas que ustedes no los conocen, que son absolutamente importantes en la historia de la iglesia, pero no son los de hoy, no son los que salen en televisión, no son los telepredicadores, no son los de millones de seguidores en YouTube, en Facebook, pero son reconocidos por Dios. La pregunta es: ¿qué quieres ser tú? ¿Reconocido por los hombres o reconocido por el Dios de los hombres? También dice los niveles de éxito de este mundo, que el mundo se rige por la fama, ¿no? Que un nivel de éxito es decir, eres famoso, pero en el mundo la fama es fama, sea buena o sea mala. ¿Viste que la fama en el mundo es indiferente a la moral, indiferente a las obras, indiferente incluso a la persona, indiferente a la religión, indiferente al sexo, indiferente a todo? La fama en el mundo es fama, sea buena o sea mala. Pero la palabra de Dios dice
que nosotros debemos buscar la buena fama, que es un buen tesoro la buena fama, el buen nombre. Y el Señor le prometió a Abraham un tipo de fama. Génesis 12:2 le dijo a Abraham: el Señor, haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso. ¿Por qué es famoso Abraham? Porque serás de bendición para otros. Así que alguien que es famoso en Cristo es porque bendice a otros, es porque con su vida, con lo que hace, con lo que dice, por cómo actúa y se comporta, es bendición para otros. No puedes alcanzar fama en el Señor si no eres bendición para otros, en otras palabras. Es decir, que Dios va a perpetuar el nombre como el de Abraham, tu nombre, mi nombre, si nosotros somos bendición para el mundo. Es el único camino. Es el único camino. Servir a los demás, ser bendición en el mundo para que alcance realmente ese nivel de éxito que algunos creen que el mundo es, pero no lo es. Y finalmente, en los términos de riquezas del mundo, dice, de fama en el mundo, dice que las riquezas del mundo son éxito. Tener mucho dinero es éxito, pero todo el dinero del mundo está basado en el egoísmo, en el ego, en el yo. Dice la palabra de Dios: no acumulen riquezas en este mundo, donde roban, donde se apolillan, donde se echan a perder. Dice que hagamos tesoros en el cielo. También dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando que las riquezas, de alguna u otra forma, no son buenas como las ve el mundo, como las administra el mundo, como las usan en el mundo. Por eso yo te invito siempre a que le ores por prosperidad al Señor, por riquezas, por ambición al Señor, por proyección. También le ores qué hacer con ese dinero, ¿ok? Sí, si tú le pides $1.000.000, también dile al Señor qué vas a hacer por lo menos con ese $1.000.000. Cada vez que mi hija me pide dinero, me dice: papá, dame dinero. Yo le doy dinero y le digo: ¿para qué es? ¿Qué vas a hacer con él? Nunca he escuchado que mi hija me diga: para tenerlo en el bolsillo, para ahorrarlo. Y por eso siempre se lo doy, porque siempre tiene un objetivo con sus pesitos: para comprarme un helado, para comprarme algo de maquillaje, un bolsito, qué sé yo. Pero siempre hay un objetivo con ese dinero y por eso siempre se lo doy. ¿Estás entendiendo cómo funciona las riquezas, el dinero en el reino de Dios? Todo lo que Dios nos dé tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene un plan. La palabra de Dios dice que Jehová te dará de su buen tesoro del cielo y enviará su lluvia a su tiempo a ti para bendecir la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es decir, que la palabra de Dios nos está diciendo que las riquezas de los hijos de Dios son para bendecir al mundo. ¿Cómo la ves eso? Interesante, ¿no? Así que si yo soy rico siendo cristiano, millonario siendo cristiano, tengo que tener mi inversión al servicio de la humanidad. Tengo que ser un filántropo, no hay nada que hacer. No hay otra manera de ser un rico cristiano bíblico. Pero esos ricos cristianos que acumulan colecciones de carros, colecciones de mansiones, 2 y 3 aviones, colecciones de auditorios, están totalmente errados y salidos de la palabra de Dios. De hecho, son los apóstatas que habla Primera de Pedro, que dice que son amadores de sí mismos, avaros, ambiciosos, contumaces. No son personas buenas, son hombres que se apartaron de la fe. Y si tú algún día fuiste herido por esta religión, por esta clase de hombres, por esta clase de evangelio, tienes que entender que Dios sí quiere prosperarnos, que Dios sí quiere bendecirnos, que Dios sí quiere enriquecernos, y Dios quiere que tú estés bien, que tú estés pleno, que tengas todo lo necesario para hacer su obra, que no te haga absolutamente falta nada para cumplir su propósito aquí en la tierra. Eso es ser rico, amados. ¿De qué te sirve tener un montón de carros si no puedes usarlos, si no tienes tiempo? ¿De qué te sirve tener un montón de casas y de aviones si no tienes salud para estar en ellos? ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no tienes con quién salir el fin de semana? Ni siquiera ir a un cine. ¿Estás entendiendo por qué muchos
no son ricos, no son prosperados, tal vez no es su momento, o tal vez no están enfocados en lo que realmente los hace ricos y prósperos, que es el propósito de Dios, amados. En el matrimonio hay un montón de luchas por la economía, porque el matrimonio definitivamente se basa en estas cosas, en deudas, en economía, en gastos, y un matrimonio que no se planee pensando en esta área, haciendo una visión y un desarrollo económico, va a ser un matrimonio que va a fracasar, porque la economía estresa, porque duele no tener provisión, porque un esposo que no provee para su casa, dice la Biblia, que es peor que un impío. Sin embargo, amados, ese no es el objetivo del matrimonio. Y Dios no bendice a muchos esposos, no porque no sean buenos trabajadores, fieles o buenos cristianos, sino porque están desenfocados. Y si Dios prospera ese matrimonio, va a terminar desenfocándose más. Así que a muchos matrimonios Dios los tiene que mantener en apretura, así con lo básico, con lo necesario. ¿Por qué? Porque solo les va a dar lo sobreabundante cuando estén en el centro de su voluntad. Por eso es que muchos matrimonios cristianos no son prosperados y otros matrimonios son tremendamente prosperados. Aquel que la tiene clara de qué es el éxito en el Señor va a ser prosperado, va a ser prosperado, amén. Ahora, una de las claves del éxito, ya entendiendo lo que es el éxito en el mundo, lo que es el éxito para el Señor, es cómo defines tú, ya algo personal, amado, cómo tú defines la palabra éxito. ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito para ti? El problema es que la mayoría no puede definir eso. ¿Están conmigo? La mayoría, cuando le preguntan ¿qué es el éxito para ti?, entran a un mar de un caleidoscopio, entran a una habitación llena de sombras y de luces y de destellos, pero no pueden ver nada con claridad, porque lo que es éxito para ti tal vez no sea éxito para mí y viceversa. Pero sin embargo, y sobre todo lo que tú creas del éxito, siempre van a haber dos razones que uno considera éxito personal: el desarrollo como persona y la prosperidad. Eso sería lo que yo personalmente diría que son generalidades del éxito, ¿no? Me desarrollé como cristiano, me desarrollé en mi matrimonio, me desarrollé como profesional, prosperé en todo en mi vida. Que prosperidad no es riqueza, entiendan eso. Prosperidad es tener lo necesario, tener lo justo para hacer el propósito de Dios. Pero hay un problema con estas dos proporciones, amado, de lidiar con el éxito personal, y es que donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, cuando empiezas a crecer como persona, cuando empiezas a desarrollarte, y eso le ha pasado a muchos siervos de Dios, muchos ministros, tu corazón se empieza a ir detrás del ministerio, detrás de la obra, detrás del resultado y alejado de Dios. No sabes a cuántos ministros he visto yo metidos en la obra, metidos, como dicen, en el negocio, pero alejadísimos de Dios, sin tiempo para orar, sin tiempo para adorar al Señor, sin estudios bíblicos, sin tiempo para leer la palabra, sin tiempo para sus hijos, sin tiempo para su esposa. Así que ten cuidado cómo defines tu éxito, porque no solamente es desarrollo personal, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así que a veces éxito puede ser estar quieto, orar, buscar de Dios, conocerlo a Él, y eso tal vez te haga muy exitoso en quietud y en reposo. Como dice el Señor, os bendeciré. En quietud y en reposo os bendeciré. Y lo mismo pasa cuando uno como creyente alcanza ciertos niveles de riqueza, ciertos niveles de prosperidad. Mateo 6:24 dice: mira, sabes una cosa, nadie puede servir a Dios y las riquezas. Entonces, ¿cómo defines tu éxito? Si no es desarrollo personal, si no es prosperidad y alcanzar todo lo prometido, entonces ¿qué es éxito?
te voy a decir qué es éxito según la Biblia, según la palabra de Dios. Efesios 4, desde el verso 1 y en todo este capítulo, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso qué es éxito, qué es realmente la palabra éxito, bíblicamente hablando. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo le llama al éxito vivir en una vocación, vivir en la vocación de un propósito, independiente, ojo, de los resultados, independiente si se convierte en 1000 o 1, independiente si te enriqueces o no te enriqueces, independiente si tienes reconocimiento o no reconocimiento, independiente si tienes fama o no tienes fama. Lo que Pablo define en primer lugar de éxito, dice que es vivir en la vocación del propósito de Dios, el llamamiento. Así que mira, una definición muy buena de éxito es hacer lo que Dios me mandó a hacer, hacer para lo que Dios me hizo bueno. Eso es una definición de éxito. Y tal vez algunos no sean muy buenos para todo, ¿no? Tal vez algunos no sean muy buenos cantantes, y así lo dice Pablo en Romanos 12. Tal vez algunos no sean muy buenos predicadores, tal vez algunos no sean muy buenos apóstoles, muy buenos misioneros, pero si hay algo en lo que realmente tienes vocación, pregúntate hoy, porque todos tenemos una vocación. Decía un siervo que venía el otro día a la iglesia en misiones, decía: pastor, yo no sé tocar música, yo no sé cantar, yo no sé el sonido, yo no sé lo de las luces, yo no sé tomar fotos. Yo le pregunté: entonces, ¿usted para qué es bueno, hermano? Yo soy bueno para hacer caso. Ese es perfecto. A usted es el que necesitamos. Tiene la vocación del servicio. Imagínate, semejante propósito en su vida. Es un siervo. Jesús vino con ese propósito: servir a los demás. Entonces tienes que darte cuenta cuál es tu vocación. Hay personas que han llegado a los 40 años y me parece patético que todavía no saben para qué son buenos. Eso realmente es mucha inmadurez. Es haber perdido mucho el tiempo viendo telenovelas y jugando PlayStation. Porque un hombre maduro, o parte de la madurez en Cristo, es saber cuál es mi vocación. Si tú me preguntas a mí, si se lo preguntas a mi esposa, vamos a tener súper clara cuál es nuestra vocación. Tenemos súper claro lo que vamos a hacer los siguientes años de aquí en adelante, y te lo responderemos con toda claridad. Nuestra vocación es ser pastores y maestros, y nuestro propósito es fundar iglesias alrededor del mundo. Capich, sencillito, conciso, preciso, un tiro a la diana donde debe ser. Pero la mayoría de personas, cuando tú les preguntas cuál es tu vocación, cuál es tu propósito, no sé, pastor, ore por mí. ¿Qué ore por mí? Si usted no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo? Es importante, amado, que encuentres la vocación con la que Dios te ha llamado para cumplir ese propósito. Eso es éxito para Pablo, eso es éxito en la Biblia. Así que aquel que ya sabe qué hacer en su vida, tremendo, tiene la parte A del éxito, tiene el primer punto del éxito, tiene la primer columna del éxito. Aquel que me diga: pastor, yo ya sé para qué soy bueno, ese es un hombre exitoso. Sea lo que sea, para lo que sea bueno, ya encontró por lo menos qué hacer en Cristo y cuál es su vocación. Amén. ¿Están conmigo todavía? Pero también dice la palabra que después de vivir en esa vocación, lo cual es el éxito en términos bíblicos, vivir en la vocación del propósito, del llamamiento, dice Pablo que es, según la palabra, pero cada uno de vosotros, versículo 7, cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Estamos hablando vocación. Y de eso que subió, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero hasta las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí hay una clave del éxito. Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otras versiones dicen con la madurez de Cristo. Entonces, alcanzar el éxito según la Biblia tiene dos cosas importantes: vivir en la vocación, hacer lo que Dios me llamó a hacer, para lo cual soy bueno porque Dios me diseñó para hacer eso, y alcanzar madurez haciéndolo. Madurar en eso, madurar en tu vocación, madurar en tu llamamiento, envejecer haciéndolo, volverte sabio, profesional, si se puede decir, maduro, fructífero, maestro de tu vocación. ¿Viste que no es tan difícil ser exitoso en Cristo? Y eso no tiene que ver con fama, con éxito, con riquezas, con 1.000.000 de cosas. Así que, amados, Pablo nos la pone muy fácil. El éxito, según la palabra de Dios, es caminar en tu vocación para la cual te llamó el Señor y madurar en ello, ser cada vez más como Cristo en esto, ser cada vez más como Cristo. Si Dios te llamó al pastorado, permanece en el pastorado, vive las experiencias del pastorado, camina siendo pastor, fracasa siendo pastor, cae siendo pastor, levántate siendo pastor, avanza siendo pastor, viaja siendo pastor, ten hijos siendo pastor, invierte siendo pastor, prepárate siendo pastor, ama a tu esposa siendo pastor, funda iglesia siendo pastor, predica siendo pastor, y ahí madura. Seguramente que al pasar de los años vas a tener esa madurez, esa estatura del varón perfecto en Cristo, de la que nos habla la palabra, y eso es éxito. Así que para mí, personas como el apóstol Pablo, aunque para el mundo fue un perdedor, es un hombre exitoso bajo los términos bíblicos. Así que para mí, el gran Charles Spurgeon, que al final murió con una enfermedad de gota y sin un centavo en sus bolsillos, es un exitoso según los términos bíblicos, porque hizo su vocación y maduró en ello. Para mí, muchos hombres, amados, que tal vez no estén en las redes sociales, pero sí están en los anales del cielo, en el libro de la vida del Señor, para mí ellos sí son exitosos. Así que yo te invito, amado, amada, a que hoy evalúes realmente si estás caminando por la senda, por el sendero del triunfo, de la victoria, del éxito en Cristo, o simplemente estás caminando un camino improvisado, especulado o de fantasías que al final no te va a llegar a ningún objetivo. Primera de Reyes 2:3, y con esto terminamos, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Te voy a dejar con esto, amado. El éxito en Cristo sí se puede alcanzar. No es tan difícil. No es un camino tan tortuoso como muchos pastores dicen. Es que tienen que pagar el precio, y a uno lo asustan, ¿no? ¿Cuál precio? Me van a azotar, me van a dar 3 enfermedades, me van a meter a la cárcel. El precio de ser pastor. No, mira, realmente el precio es muy sencillo. Está en Primera de Reyes capítulo 2 verso 3. Guardar los mandamientos del Señor, eso es pagar el precio. Leer la palabra de Dios, estudiarla y escudriñarla. ¿Quieres pagar el precio? Lee la Biblia bien leída, léela toda, estúdiala toda, prepárate en un seminario, vuelve y léela por la mañana, por la noche, escúchala, vive la palabra, memoriza la palabra. ¿Quieres pagar el precio? Memoriza la palabra.
¿Qué tienes que hacer en segundo lugar para pagar el precio? Obedece la palabra que estás escuchando, que estás leyendo. Ponla por obra la palabra que estudias. Eso es pagar el precio. Si el Señor en su palabra te dice espera, esperas. Si el Señor en su palabra te dice avanza, avanza. Si el Señor en tu palabra te dice ora, pues oras. ¿Difícil? Viste que no es pagar el precio en realidad, sino es obedece y guarda la palabra. En tercer lugar dice Primera Reyes 2:3, observa a tu alrededor la dirección que Dios te está dando en esos dos ejercicios. Uno, leer la palabra, otro, ponerla por práctica. Y abra bien los ojos espirituales a ver qué pasa. ¿Correcto? ¿Viste que no es tan difícil? Lea la palabra harto. Léela harto, hartísimo. Llénate de la palabra. Al principio tal vez no entiendas muchas cosas, pero te aseguro que el Espíritu te dará la iluminación de los textos. En segundo lugar, cuando recibas esa información, esa iluminación, haz lo que dice la palabra. Y te prometo que en el hacer la palabra, Dios te dará el llamamiento. Dios te dará la vocación. Dios te dará el tal para qué eres bueno en Cristo. Y por último, eso que pasó, eso que hiciste, cuéntaselo a todo el mundo. Al taxista, al vecino. Ahí sí, móntate en las redes sociales y siéntete orgulloso de lo que Dios hizo en ti, de que has observado bien el camino del Señor y lo has cumplido. Y listo. Así se alcanza el éxito en Cristo. Palabra, obediencia, observancia y testimonio. 4 cositas. ¿Les quedó claro? Repítalas conmigo. Palabra, obediencia, observancia y testimonio. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Y ese es el camino del éxito, amados. Ese es el verdadero camino del éxito en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el verdadero camino del éxito en el matrimonio. Un matrimonio en el cual juntos leen la palabra. Un matrimonio en el cual juntos obedecen esa palabra. Un matrimonio en el cual juntos están observando hacia dónde Dios con esa palabra los está llevando. Y un matrimonio en el cual juntos están testificando. Le prometo que va a ser un matrimonio de éxito. Se lo prometo. Va a ser un matrimonio en el cual todos van a poner sus ojos. Va a ser un matrimonio en el cual todos van a decir: yo quiero ser como esa parejita. Yo quiero ser como ese, el pastor Johnny Depp y la monita linda de ojos verdes de las redes sociales. Quiero ser como esa pareja. Pero obedezca al Señor, obedezca su palabra. Póngase de pie, amados. Ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que hoy podamos redefinir ese significado de éxito, de verdad. Yo se los digo, ¿saben por qué, amados, de todo corazón? Porque yo también sufrí con esto años, muchos años, no 1 ni 2, tal vez 12 o 15 años de mi vida, redefiniendo la palabra éxito, buscando cuál era el éxito, jurándome y prometiéndome que lo iba a alcanzar algún día. Y nunca, hasta que empecé a ejercer mi vocación, pude encontrar lo que determino que es éxito en mi vida. Hoy camino en ese sendero del éxito, se lo garantizo. Hoy camino por ese lindero. ¿Y qué estoy haciendo? Madurando, dejando de ser niño, dejando de ser inmaduro, creciendo en Cristo, teniendo más paciencia, teniendo más templanza, teniendo más sabiduría. Pero ya estoy en esa línea de trabajo, amados. Así que no insistas, no pelees en algo que Dios no te está bendiciendo. No insistas, no pelees en sueños y propósitos que están basados en los sueños y propósitos del mundo, de tu naturaleza, de tus deseos o de tu carne, amado. Métete a leer la palabra, métete a orar, métete a hacer lo que dice la palabra de Dios, y te garantizo que encontrarás para qué eres bueno en Cristo. Una vez encuentres eso, prométeme que lo vas a seguir haciendo, perseverando, insistiendo una y otra vez, todos los días, hasta que alcances la estatura del varón perfecto que es Cristo, hasta que alcances un testimonio
que todos puedan ver a Cristo en ti y no tu vida, tus obras, sino las obras de Cristo en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que hoy por medio del Espíritu Santo tú nos reasignes una definición del éxito, del triunfo, Señor, de la prosperidad, de la plenitud, del desarrollo personal. Reasígnanos una definición, Dios. Sácanos todas esas definiciones personales, mundanas, egoístas, banales, Dios, que nos han hecho daño, Señor, que nos han desviado del camino, que nos han traído frustración. El Señor me dice, el Espíritu me decía que hay personas frustradas en la iglesia, con frustraciones profundas. Pero también me decía el Señor que hay personas con grandes propósitos en el Señor, que a pesar de esas frustraciones, cuando encuentren su vocación, serán tremendamente usados por Dios, tremenda y grandemente usados por Dios. Pero es necesario que hoy redefinan el significado de éxito en su vida. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que como iglesia, como hijos, como matrimonio, Señor, como hombres y mujeres, empecemos a vivir, como decía el apóstol Pablo, a caminar en la vocación de nuestro llamamiento, Señor. Si tú estás descarriado, si estás caminando en otras cosas, si te estás dirigiendo hacia otros lugares, si no estás moviéndote en lo que es la voluntad de Dios para tu vida, hoy dile al Señor: Señor, tráeme de nuevo al camino. Enciende tu lámpara, que es tu palabra, Señor, a mis pies, y endereza mis pasos. Afirma mis pensamientos, Señor. Pongo en tus manos, Señor, todos mis planes. Dile: pongo en tus manos mis proyectos, mis propósitos, y tú afirma mis pasos, afirma mis pensamientos. Elimina lo que no te sirva, Dios, y deja lo que glorifique mi vocación en ti, tu llamamiento en mí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que ahora en el nombre de Jesús nos hagas guardar la palabra de Dios como el tesoro más alto en nuestra vida, como la riqueza más grande en nuestra vida. Espíritu Santo, tráeles el querer como el hacer a cada uno de los que están esta noche aquí en la iglesia, de amar tu palabra, desear tu palabra, anhelar tu palabra, tener hambre de tu palabra de día y de noche, en todo tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de los que estamos aquí, conforme aprendemos esa palabra, obedezcamos esa palabra, Señor. Danos obediencia. Dile: Señor, hazme obediente a tu palabra. Ayúdame a obedecer tus mandamientos, Espíritu Santo. Ayúdame a obedecer lo que tú dices en tu palabra. Dile: Señor, yo quiero conocer la vocación para la que tú me llamaste. Yo quiero que tú me digas, Señor, para qué me creaste, para qué soy bueno en ti. Pero no solo quiero que me lo digas, Señor, sino que conforme me revelas esa vocación, me des el querer como el hacer, para nunca, nunca moverme del llamado que tú me haces, Señor. Y por último te pedimos, Señor, que en esta iglesia, en este lugar, a cada uno de los que estamos aquí nos levantes como una lámpara encendida. Nos levantes, Señor, como la sal del mundo. Nos des, Señor, un brillo especial de tu testimonio en nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que les des testimonio a estos hombres y a estas mujeres, Señor. Yo no sé qué es lo que tengan que hacer en su vida, yo no sé por dónde tengan que pasar, pero te ruego, Señor, que los hagas testimonios vivos, que los hagas piedras vivas, como dice tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que de aquí podamos ir a las naciones, Dios. Tú nos diste tu palabra, que nos decías que íbamos a sujetar por mano derecha a las naciones, Dios. ¿Quién irá? ¿Cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Cómo alcanzarán a Cristo si los llamados, los de la vocación, no abren sus labios, no abren su boca?
Señor, en el nombre de Jesús, pídele allí donde estás, hazme un testimonio vivo. Vamos, díselo: Señor Jesús, yo te pido que me hagas un testimonio vivo, Señor. Que la gente, que el mundo vea lo que tú estás haciendo, has hecho y harás en mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que tú me has llamado para buenas obras, Señor. Declaro que tú me has llamado en el nombre de Jesús para ser la sal del mundo, la luz del mundo, Señor. En el nombre de Jesús declaro sobre mi vida que yo soy bendición. En el nombre de Jesús, que estoy llamado a bendecir mi casa, a bendecir mi nación, a bendecir el mundo, a bendecir las naciones en el nombre de Jesús. Estoy llamado porque mi vocación es esa: a ser como Cristo, a llevar salvación, a llevar la buena noticia, a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, a sanar al quebrantado en el nombre de Jesús, a proveer al huérfano en el nombre de Jesús, Señor. A eso estoy llamado. Vamos, decláralo. La palabra tiene poder. Cuando declaramos la palabra de Dios en nuestra boca, se activa algo en lo sobrenatural y esa vocación empieza a florecer. Que nosotros somos lo que creemos y lo que decimos. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sobre nuestra vida que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para declarar tus maravillosas obras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor. Gloria al Rey. Pueden tomar sus asientos, amados. ¿Hay alguien que nos visite aquí por primera vez? ¿Sí?